Hoy miércoles 26 de febrero, la Iglesia Católica celebra el martirologio romano de San Alejandro, obispo, patriarca de Alejandría, anciano célebre por el celo de su fe, que fue elegido para la sede alejandrina como sucesor de San Pedro y rechazó la nefasta herejía de su presbítero Arrio, que se había apartado de la comunión de la Iglesia. Junto con 318 padres participó en el primer concilio de Nicea, que condenó tal error en el año 326. Etimológicamente, Alejandro es aquel que protege a los hombres. Viene de la lengua griega. San Alejandro, patriarca de Alejandría, tiene una especial significación en la historia de la Iglesia a principio del siglo IV, por haber sido el primero en descubrir y condenar la herejía de Arrio y haber iniciado la campaña contra esta herejía que tanto preocupó a la Iglesia durante aquel siglo. A él cabe también la gloria de haber formado y asociado en el gobierno de la Iglesia de Alejandría a San Atanasio, preparándose de este modo un signo sucesor que debía ser el portavoz de la ortodoxia católica en las luchas contra el arianismo. Nacido Alejandro hacia el año 250, ya durante el gobierno de Pedro de Alejandría, se distinguió de un modo especial en aquella iglesia. Los pocos datos que poseemos sobre sus primeras actividades nos han sido transmitidos por los historiadores Sócrates, Sosameno y Teodoreto de Ciro, a los que debemos añadir la interesante información de San Atanasio. Así pues, en general podemos afirmar que las fuentes son relativamente seguras. El primer rasgo de su vida en el que conviene todos los historiadores nos lo presenta como un hombre de carácter dulce y afable, lleno siempre de un entrañable amor y caridad para con sus hermanos y en particular para con los pobres. Esta caridad, unida con un espíritu de conciliación tan conforme con los rasgos característicos de la primitiva Iglesia, proyectan una luz muy especial sobre la figura de San Alejandro de Alejandría, que conviene tener muy presente en medio de las persistentes luchas que tuvo que mantener más tarde contra la herejía, pues viéndolo envuelto en las más duras batallas contra el arianismo, pudiera creerse que era de carácter belicoso, intransigente y acometedor. En realidad, San Alejandro era por inclinación natural todo lo contrario, pero poseía juntamente una profunda estima y un claro conocimiento de la verdadera ortodoxia, unido con un abrazado celo por la gloria de Dios y la defensa de la Iglesia, lo cual lo obligaba a sobreponerse constantemente a su carácter afable, bondadoso y caritativo, y a emprender las más duras batallas contra la herejía. De este espíritu de caridad y conciliación que constituyen la base fundamental de su carácter, dio bien pronto claras pruebas de su primer encuentro con Arrio. Este comenzó a manifestar su espíritu inquieto y rebelde, afiliándose al partido de los malencianos, constituido por los partidarios del obispo Malesio, que mantenía un verdadero cisma frente al legítimo obispo Pedro de Alejandría. Por ese motivo, Arrio había sido arrojado por su obispo de la diócesis de Alejandría. Alejandro, pues, se interpuso con todo el peso de su autoridad y prestigio y obtuvo no solo su readmisión en la diócesis, sino su ordenación sacerdotal por Aquilla, sucesor de Pedro en la sede de Alejandría. Muerto pues prematuramente Aquilla,
el año 313, sucediéndole el mismo Alejandro, y por cierto con curiosas algunas circunstancias que sobre esta elección nos transmiten sus biógrafos. Filotorgo asegura que Arrio, al frente entonces de la iglesia de Baucalis, apoyó decisivamente esta elección, lo cual se hace muy verosímil si tenemos presente la conducta observada con él por Alejandro. Mas por otra parte, Teodoreto atestigua que Arrio había presentado su propia candidatura a Alejandría frente a Alejandro, y que precisamente por haber sido este preferido, concibió desde entonces contra una verdadera adversión y una marcada enemistad. Sea de eso lo que se quiera, Arrio mantuvo durante los primeros años las más cordiales relaciones con su obispo, el nuevo patriarca de Alejandría, San Alejandro. Este desarrolló, entre tanto, una intensa labor apostólica y caritativa en consonancia con sus inclinaciones naturales y con su carácter afable y bondadoso. Uno de los rasgos que hacen resaltar los historiadores en esta etapa de su vida es su predilección por los cristianos que se retiraban del mundo y se entregaban al servicio de Dios en la soledad. Precisamente en este tiempo comenzaban a poblarse los desiertos de Egipto de aquellos anacoretas que, siguiendo los ejemplos de San Pablo, primer ermitaño, de San Antonio y otros maestros de la vida solitaria, daban el más sublime ejemplo de la perfecta entrega y consagración a Dios. Estimado, pues, en su justo valor la virtud de algunos, entre ellos, púsole al frente de algunas iglesias, y atestiguan sus biógrafos que fue feliz en la elección de estos prelados. Por otra parte, se refiere que hizo levantar la iglesia dedicada a San Teotona, que fue la más grandiosa de las construidas hasta entonces en Alejandría. Al mismo tiempo consiguió mantener la paz y tranquilidad de la iglesia de Egipto, a pesar de la oposición que ofrecieron algunos en la cuestión sobre el día de la celebración de la Pascua y sobre todo de las dificultades promovidas por los valesianos, que persistían en el cisma, negando la obediencia al obispo legítimo. Pero lo más digno de notarse es su intervención en la cuestión ocasionada por Atanasio en sus primeros años. En efecto, niño todavía, había procedido Atanasio a bautizar a algunos de sus camaradas, dando origen a la discusión sobre la validez de este bautismo. San Alejandro resolvió favorablemente la controversia, constituyéndose desde entonces en protector y promoviendo la esmerada formación de aquel niño, que debía ser su sucesor en el paladín de la causa católica. Pero la verdadera significación de San Alejandro de Alejandría fue su acertada intervención en todo el asunto del Arrio. Según los indicios, San Alejandro muere probablemente el 26 de febrero del año 326, si bien otros indican que el 17 de abril, en Oriente su nombre fue pronto incluido en el martirologio. En el Occidente no lo fue hasta el siglo IX. San Alejandro de Alejandría ruega por nosotros.